Bueno, este trabajo nace de una iniciativa que viene de la Sociedad Científica, de la Sociedad Colombiana de Museo Científico, y para desarrollarlo invitamos a los buzos que integran el equipo de Museo Científico del proyecto. Lastimosamente no todos aportaron datos hasta el momento, pero bueno, extiendo la invitación para que las personas que están acá y que no enviaron sus datos, no aportaron un registro para esta publicación, lo hagan y actualicemos estos datos, que fue un trabajo que está aceptado, pero el comité editorial no ha avanzado mucho al respecto. No sé si está pagado. Hoy voy a monitorear, perdón. Ya, ahora sí. Bueno, el estado de conservación o la vulnerabilidad de un área puede inferirse a partir del conocimiento de la riqueza y la abundancia relativa de las especies que habitan en ella. Entonces, conocer cuál es la composición de especies de un sitio permite establecer parámetros comparativos, ya sean históricos, biogeográficos, y también dentro de varios grupos taxonómicos en diferentes gradientes, ya sean estos espaciales o temporales, y de esta manera el inventariado de procesos ecológicos del estado de las especies mediante monitoreos taxonómicos y ecológicos permite brindar información que es relevante al final de cuentas en la toma de decisiones para procesos de conservación. Entonces, el proyecto Biomar ACG permite una plataforma en la que los vouchers que son recolectados tienen un alto valor y además nos permite entender cómo podrían ir cambiando en el tiempo varias comunidades biológicas. Entonces, de esta manera, los vouchers del proyecto Biomar ACG permiten desarrollar trabajos de taxonomía integrativa, sistemática molecular, historia natural, evolución y ecología, pero también permiten la integración de la comunidad civil para taxónomos locales y también de grupos de la comunidad, como la gente del grupo de buceo de Coajiniquil, y también a la comunidad de personas más jóvenes en este caso el Coajiniquil, que bueno, es un ejemplo del alcance a partir de la ciencia ciudadana, a partir de la divulgación de esta información que se va generando. La investigación marina en el área de conservación Guanacaste inició hace 90 años. En ese momento existían expediciones oceanográficas bastante importantes, como las de el Alan Hancock, en el velero, y las expediciones del SACA, que recolectaron en el ACG y en otros puntos. Y bueno, en ese tiempo las recolectas se realizaban principalmente utilizando dragados y redes de arrastre. Posteriormente, con el aumento y la tecnificación de herramientas y también con la capacitación de usos locales, se permitió acceder a otros ambientes, ya no tanto a planicies fangosas y arenosas, como era lo que se estudiaba principalmente con las dragas, sino a otros ambientes como paredes, como fondos un poco más rocosos, y este tipo de muestreos también nos permite evidenciar en este caso procesos biológicos como un erizo se entierra, por ejemplo. Nos permite también recuperar información muy valiosa a nivel taxonómico, porque las muestras no están comprometidas desde el punto de vista físico, las muestras se pueden preservar con gran integridad, entonces es un gran aporte. Y bueno, el objetivo de este trabajo es sintetizar las técnicas de muestreo utilizadas para el estudio de la diversidad marina en el proyecto Biomar mediante el buceo científico. Y bueno, para esto ha sido fundamental la integración de investigadores no solo nacionales, no solo de la UCR, sino también mexicanos y de varias universidades, que es lo que se ha requerido, porque son las personas que al final de cuentas manejan el proceso técnico y la capacidad para este tipo de muestreo. Entonces, bueno, en términos de seguridad y metodología, los buceos casi siempre incluyen a más de 3 personas, es el mínimo que se ha utilizado históricamente. Se realizan desde la proa, en los buceos que son a cierta profundidad, se utiliza casi siempre un cabo para subir y bajar, y los muestreos se restringen a las zonas cercanas al ancla o al cabo para poder ascender. Siempre se realizan los buceos acompañados, tanto el staff que está en superficie como los investigadores que están buceando saben de antemano cuáles son las responsabilidades que tienen en cada uno de los muestreos y cuáles son los objetivos de búsqueda.
Y bueno, esto es un ejemplo para decir que antes de los muestreos, previamente siempre se definen con antelación los sitios y se determina cuáles son las coordenadas geográficas, la profundidad según la capacidad y también el registro histórico de buceos en esas expediciones. Una vez fuera del agua, los ejemplares son procesados y lo que se busca es tener varios tipos de información fotográfica principalmente y luego bueno, ya el procesamiento de muestras que hemos visto en otras oportunidades. Entonces, bueno, como les decía, una de las principales ventajas, a pesar de que tal vez no se puede visitar por tanto tiempo o tantas profundidades como se desearía, los buceos van desde los 0 a los 45 metros de profundidad, incluyen otro tipo de ambientes más allá de los ambientes sedimentarios y han permitido también la búsqueda dirigida hacia especies crípticas que viven siempre debajo de rocas que no se podrían encontrar fácilmente y para eso muchas veces se utilizan soluciones como anestésicos que se depositan localmente, los animales son narcotizados y empiezan a recogerse, muchas veces utilizando succionadoras. También el buceo científico nos ha permitido diferenciar entre el muestreo no letal y el muestreo letal, y era una de las cosas a las que llegaba en mi charla anterior, que algunas de las veces, por las condiciones de la muestra, porque se conocen muy pocos ejemplares, porque es el primero que se ha visto, porque son tallas muy grandes y posiblemente es el único espécimen reproductor que hemos visto para la región, entonces se decide que es mejor no recolectar el ejemplar, no matarlo, digamos, se recolecta ya sea un fragmento o se extrae el animal, se lleva a la superficie, se procesa y se devuelve luego, pero teniendo esas consideraciones de antemano. Por eso conocer el estado de las especies mediante monitoreos es sumamente importante. Y bueno, el buceo también permite cierta comunicación, cierta selectividad. Podemos llegar a una curva de acumulación en un buceo y decir, bueno, en esta zona ya no más, vamos a dirigirnos a otro tipo de muestras que detectemos en otro ambiente. Y es básicamente lo que estamos haciendo aquí con estas señales de buceo. Y bueno, también esa diferenciación entre el muestreo letal y subletal nos permitió ver este cambio en la coloración y respuesta de esta estrella una vez que cortamos uno de sus angulacros. Acá cortamos, bueno, acá es antes del corte, acá es durante el corte, y luego tras el corte vemos como hay un cambio en la coloración del disco y posteriormente un cambio en la estructura del tejido, que bueno, deben de haber un montón de respuestas fisiológicas que básicamente lo que pueden estar impidiendo es que se necrotice el resto del tejido o que se constriña cierta vascularización a ciertas áreas para evitar la muerte del animal al final. Y también hemos documentado la evidencia de amenazas como basura, que es utilizada por algunas especies que generalmente se cubren con diferentes sustratos. También Odalisca documentó el daño que se hace en ciertos corales a partir de las malas prácticas de anclaje de botes. En esta foto no se ve muy bien, pero hay un caballito de mar anclado a una línea de pesca. También hemos podido evidenciar asociaciones bastante interesantes. En este caso, esto es un coral, un octocoral me parece, y está sumamente cubierto de ofiuras muy pequeñitas, ahí pueden haber cientos de ofiuras, y no entendemos muy bien cuál es esa dinámica. También un camaroncito muy pequeño, un angulaco de una estrella de mar, este otro pez, que responde un poco a lo que decía Beatriz, buscando refugio entre las espinas de un erizo, y en este caso tenemos esta asidia que fue bastante interesante en una de las giras de asidias que apoyé. Noté que había como una coloración distinta dentro del individuo y al desencarlo me encontré con un camaroncito pequeño. Este tipo de asociaciones, este tipo de evidencia no se podría documentar si no es con estrategias de buceo científico. Y la especie que les mencionaba anteriormente, que estamos queriendo estudiar, porque quería endémica de las Islas Galápagos, es esta que está acá, Ophioploccus hancock. E interesantemente, esta especie, como les decía, pertenece a un género que es incubador, que por lo general no se dispersa mediante larvas. Entonces, entender la biología y conectividad entre estas poblaciones es bastante interesante. En el país solo tenemos un ejemplar. En Colombia hay como 7 muestras, en Panamá hay una. Y bueno, hay como 3 de la especie hermana
en México, que es lo que tenemos para trabajar ahora, y Odalisca también ha descrito especies como nuestras representadas en el proyecto. Entonces todo este tipo de documentación, toda esta integración con otros investigadores y también el intercambio de ejemplares, esto por ejemplo es en la colección Marilena Caso Muñoz, en la UNAM en México, nos va a permitir entender realmente cuál es el componente de la diversidad, cómo se asocian las especies y cómo responden en el tiempo a ciertas variables ambientales y agentes estresores antrópicos o no. Creo que las baterías no están funcionando. Si quieren me lo cuento. Y bueno, los sitios más estudiados son los arrecifes de coral y roca, las plataformas rocosas, los fondos de basaltos, los manglares y los bosques de corales. Los sitios menos estudiados son los bosques de coral negro, los campos de rodolitos, que ya Cindy nos decía que parece que no hay campos, las praderas de algas y los fondos blandos. Entonces, bueno, el Museo Científico ha permitido un incremento de casi el doble del número total de especies registradas. Esto si consideramos el registro que hizo don Jorge, que incluía más de 500, y ahora tenemos más de 1500, que en realidad es un número bastante subestimado si consideramos que solo en crustáceos hay más de 2700 registros. Y ya Arturo nos contaba un montón que hay en peces. Entonces, bueno, estos datos evidencian nuevos registros de diversidad histórica, nuevos reportes, ampliamientos de distribución, asociaciones simbióticas que no eran conocidas y la descripción de nuevas especies. Esto sin duda es parte de los alcances más importantes del Museo Científico en el proyecto BIMAR, pero sobre todo la representatividad de toda esta diversidad en bases de datos moleculares disponibles a la comunidad científica, pero también en los repositorios más importantes de diversidad biológica que hay en el país y también uno de los más importantes en Centroamérica. Y bueno, tenemos más de 100 muestras para más de 10 grupos taxonómicos estudiados y el mínimo que hay de representatividad es un individuo para grupos raros como los corónidos, me parece, y más de 209 para un mismo taxón en crustáceos. Y bueno, esta publicación, que es básicamente lo que les había comentado antes, que está aceptada, pero bueno, también está abierta a retroalimentarse y he estado pensando también en cambiar un poco como la idea de dónde publicarlo, pues no se han movido estos editores. Y en conclusión, la inclusión de los grupos locales de diferentes comunidades, el intercambio de información y de vouchers entre investigadores, entre museos, entre repositorios biológicos y el perfeccionamiento de las técnicas de muestreo permiten y mejoran la comprensión de la diversidad marina en el área de conservación en Guanacaste. Es indispensable la divulgación de información más allá del ámbito científico, que las comunidades sepan cuáles son los organismos que viven, donde ellos también habitan, cómo pueden asociarse a estos entornos de manera respetuosa y responsable, cómo pueden preservarlos. Y considero que la capacitación continua y la reacreditación de certificados y destrezas en museo, así como otras licencias y capacitaciones competentes a las disciplinas del trabajo del mar, por ejemplo, ahora mencionaba con Frank, primeros auxilios, ese tipo de cosas, yo creo que es fundamental para que operativamente nosotros mismos tengamos seguridad en nuestras islas, porque estamos expuestos a muchas cosas. Y sí, yo creo que hay un gran potencial a partir del buceo, pero que también tiene que mejorarse muchísimo las condiciones de las personas que participan dentro del proyecto para que sea cada vez más seguro y se siga creciendo en estos alcances. Y bueno, los agradecimientos nuevamente a los autores de este trabajo, a la gente de Coajiniquil Dive Center, a Frank Joyce, a Yelva, a los compañeros investigadores de México, Eloisa Torres, Omar Valencia, Andrés Nicolás, Yareli López, Jorge Sangil, que es Tico, y Cristian Mora, que también me ayudó en su momento a mostrar Equinodermos, a los guardaparques y al equipo de apoyo del SINAC, del MINAE y de las estaciones de la isla San José y a las instituciones que nos permitieron estar acá. Las referencias que utilicé y